el nombre de Jesús. Qué hermoso el Señor es cuando habitamos en tu presencia, Señor, porque solo en tu presencia hay plenitud de gozo. Espíritu Santo, oramos que seas tú, Señor, tomando, Señor, a esta hora nuestro corazón, que seas tú llenando nuestra mente, que llena nuestro corazón de ti a esta hora, Espíritu Santo de Dios. Tenemos un corazón de agradecimiento para ti, Espíritu Santo de Dios. Llévanos, Señor, a la voluntad del Padre. Muéstranos, Señor, las gloriosas riquezas en Cristo Jesús, Señor. Y oro que me capacites en esta mañana, Señor. Yo me humillo delante de ti para que seas tú capacitándome, Señor, para que pueda predicar tu palabra con confianza y valor, mientras que tú extiendes tu mano de poder, Señor, y se hacen milagros, señales y prodigios bajo el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, Señor. Glorifícate en esta mañana en nuestras vidas, Señor. Bendice a nuestra audiencia que está a través de las redes digitales, Señor, que puedan ellos también percibir la presencia, Señor, que tenemos en este lugar, Padre, porque tú todo lo haces hermoso a su tiempo, Padre. Te presentamos este tiempo, te presento a mis hermanos, te presento a las familias, Señor. Declaro el poder de la sangre de Jesucristo de Nazaret, Señor, sobre cada uno de ellos, sobre este lugar de adoración. Declaro el poder de la sangre de Cristo Jesús, Señor, sobre los niños que están atrás, Padre. Y oramos, Señor, que tu gloria sea manifestada en este día aún mayor, Padre, porque siempre anhelamos una gloria mayor cada día. En el nombre precioso de Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén y amén, Señor. Amén, amén. Hermanos, el tema de este mes es un nuevo despertar. Y es importante, hermanos. Iniciamos este mes con la pastora Jenny cuando nos compartía qué hermoso cuando hay ese nuevo despertar. Y está en el libro de Ageo. Fue tremendo lo que la pastora compartió con nosotros en este fin de semana. Un nuevo despertar. Y sabe que es importante un despertar. Y lo que el Señor ha puesto en mi corazón es que nosotros anhelemos un despertar espiritual. Y ese es el título de la prédica, un despertar espiritual. Porque un nuevo despertar parte de la base de que venga un despertar espiritual en nosotros. Y podemos decir nosotros, pero pastor, por eso estamos aquí. Pero sabe que aun cuando estemos nosotros en el caminar cristiano, circunstancias, movimientos, hay muchas cosas que pueden adormecerlo a uno espiritualmente. Y uno puede decir, ¿se puede estar adormecido en la iglesia o en el reino de Dios? Y la respuesta es sí, porque encontramos el texto bíblico para conocer que uno puede estar adormecido. Así es de que mira a tu lado a ver quién se está durmiendo y dígale, no te adormezcas, no te adormezcas, no te adormezcas, porque a veces físicamente pasa, ¿cierto? Por cansancio de trabajo. Pero hermanos, cuando la pastora estaba trayendo toda la buena palabra que nos trajo, hubo una frase que impactó mi vida. Y yo dije, wow, esas frases que uno, wow. Y fue algo que le dijo el Señor a un hombre. Y esto fue lo que le dijo. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Esta frase es referencia, viene en referencia a un momento clave entre la relación de Dios con el rey David. Y es parte de las palabras del profeta Natán cuando confronta a David. David es confrontado porque hubo un pecado y ese pecado fue cuando pecó con Betsabé y después viene el asesinato. Eso lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7. Tú eres ese hombre, le dijo Natán a David. El Señor Dios de Israel dice, yo te hice rey de Israel y te salvé del poder de Saúl. Te di su palacio y sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si esto no hubiera sido suficiente, te habría dado mucho más. Qué tremendo. Dios, con el dolor en su corazón, le está diciendo a David, es que no soy yo suficiente para ti, no fui suficiente. ¿Por qué te sucedió lo que te aconteció? Le está diciendo el Señor. Y ciertamente lo que el Señor le está diciendo es real, porque ¿sabe qué? Dios le dio a David riquezas, le dio el reino de Israel, le dio el reino de Judá. Le dio todo a David, un hombre conforme al corazón de Dios. Todo lo rodeó, le dio toda su favor, toda su cobertura. Y entonces el Señor le está diciendo, ¿cómo fue que tú te metiste en toda esa situación? Es que yo no era suficiente para ti. Qué tremendo. Cuando
Dios le diga a uno, es que yo no soy suficiente para ti. Si Dios es suficiente para nosotros, hermanos, es suficiente. En todo es suficiente el Señor para nosotros. Y David en este momento, con esas palabras del profeta Natán, tuvo que darse cuenta, porque David recuerdan cuando inició en sus primeros años que cuidaba las ovejitas de su padre, David tenía una comunión tan impresionante y dependía tanto de Dios, que podemos ver el Salmo 23, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hay una dependencia total de David del Señor. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Había una dependencia impresionante constantemente, y por tener esa dependencia Dios le daba constantemente. De hecho, David conquistó toda la tierra prometida, porque el Señor dio límites a las tierras que ellos iban a conquistar, desde Abraham con Moisés. Y Josué conquistó la gran mayor parte, pero dejaron muchos pueblos sin conquistar, y Dios les dijo conquístenlo, pero no lo hicieron, y esos pueblos se vinieron en contra de Israel. Pero David barrió con todo eso y conquistó toda la tierra prometida. Y entonces ahí es donde viene el reclamo del Señor a través del profeta Natán. No te he dado todo lo que necesitas, no he sido suficiente para ti. Cuando yo escuché esa frase, me dolió mi corazón, porque yo digo, muchas veces uno piensa que Dios no es suficiente para uno, y que lo que Dios le ha dado a uno no es suficiente, y que uno espera que Dios le dé más constantemente. Y yo dije, porque David ejemplifica esa situación. Entonces, cuando yo leí este pasaje, cuando lo escuché y me entré a revisarlo, es un recordatorio de la importancia de valorar lo que Dios nos da, amada iglesia. Es la importancia de recordar todo lo que Dios nos da, todo lo que Él nos proporciona. ¿Y sabe por qué es importante todo lo que el Señor nos da? Porque de esa manera no buscamos satisfacer nuestros deseos que vayan en contra de su voluntad. Amén. Porque eso fue lo que le sucedió a David. A pesar de todo lo que le daba, él quiso satisfacer sus deseos e ir en contra de la voluntad, ir en contra de la ley del Señor. Entonces, cuando leemos este pasaje, cuando yo lo recibí, entendí que es un llamado a la fidelidad, el agradecimiento y la confianza en saber que lo que nos proporciona Dios es más que suficiente. Amén. Y es que ahí hay una bendición grande, porque cuando uno tiene ese agradecimiento de saber que lo que el Señor me dio es suficiente, que de pronto tengo un cuartico, como cuando yo llegué aquí a esta nación, yo rentaba un pedacito de basement, pero ahí era una gran bendición, hermanos, porque tenía donde resguardarme del frío, con muchas necesidades. Pero sabe que en ese momento eso era lo suficiente. Aunque renegué y dije, no, yo me voy para Colombia, esto no me lo merezco, porque allá en Colombia venía la secretaria y decía, doctor Perdomo, su tintico, porque en Colombia todos le dicen doctor, ¿cierto? Y yo tenía una posición realmente buena, pero estar acostumbrado a que le traigan a uno el tintico a las 8 de la mañana, a estar en una situación de trabajos fuertes, de todo eso, pues yo renegué, bueno. Pero gracias que el Señor en su misericordia me dijo, no te vas a ir para Colombia, espérate, porque hay otras cosas que quiero enseñarte. Pero qué bueno es cuando uno depende y está contento con lo que el Señor le está dando. ¿Sabe por qué? Porque en ese contentamiento el Señor nos va a seguir dando más, nos va a seguir abriendo camino, porque todo el Señor lo tiene en su debido tiempo. Nosotros quisiéramos que fuera ya, que llegara la casa, llegara el $1,000,000, llegara todo, pero todo es en el tiempo del Señor. Por eso es importante que contentarnos con lo que Dios nos proporciona y saber que es suficiente, que Él es suficiente para nosotros. Ahora, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Aquí, cuando yo leía esto, yo decía, wow, ese reclamo del Señor, pero aquí hay un problema, que un hombre conforme al corazón de Dios, aún los hombres, las mujeres que están más cercanas a Dios, también son vulnerables en un momento dado de su vida a ser insensibles a Dios, a ser insensibles al propósito de Dios en su vida. Esto fue lo que yo pude, que incluso personas más cercanas a Dios pueden volverse insensibles si se descuida la comunión con Él.
Porque si descuidamos la comunión con Él, viene la insensibilidad. David tuvo insensibilidad en ese momento, por eso cruzó las líneas. Pero eso debió a la falta de comunión con el Señor. Y entonces, cuando viene esa insensibilidad, ¿sabe qué pude entender? Que viene un adormecimiento espiritual. Porque estamos hablando de un nuevo despertar, pero viene un adormecimiento. Por eso el Señor le dice, es que yo no fui suficiente para ti. Si yo te di los reinos, te protegí de Saúl, y si aún me hubieras pedido, te habría dado más. Le dice, ¿se imaginan a dónde llevaba el padre a David? Pero era por una insensibilidad, y eso es un adormecimiento espiritual. Viene un adormecimiento a nuestras vidas. Propiciado ¿por qué? Por circunstancias, por ambientes, por personas, por diferentes situaciones, un adormecimiento que vino a opacar el espíritu. Entonces, en lo que yo me preguntaba, Señor, ¿y cómo puedo yo ir en contra de ese adormecimiento espiritual? Porque si ese adormecimiento espiritual va a cortar mi comunión contigo y que no valore lo que tú me das y hacer las cosas por mi propia mano, yo no quiero caer ahí. Amén. Porque el Señor nos deja su escritura es para que nosotros podamos aprender de ella y que nosotros podamos reflexionar sobre las escrituras. Entonces, número 1, para evitar el adormecimiento espiritual, tenemos que tener una atención espiritual a nuestra vida constantemente, una vigilancia espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque David no estaba en el lugar donde debía de estar en ese momento. Las escrituras nos dice en el libro de 2 de Samuel, capítulo 11:1, se menciona que era el tiempo en que los reyes iban a la guerra, pero David se quedó en Jerusalén. Era tiempo de atender compromisos, porque dice que era el tiempo que los reyes iban a la guerra. ¿Por qué se quedó allí en Jerusalén? Permaneció en Jerusalén. Si la escritura nos lo está diciendo, es porque tenemos que tener en cuenta esa parte. Entonces, ¿qué vino a la vida de David? Descuido, excesivo ocio tal vez, que lo puso en una posición vulnerable para caer en la tentación. ¿Por qué? Porque no estaba cumpliendo sus deberes, porque no estaba en el lugar que se le había asignado a él, y lo puso en una vulnerabilidad. Entonces, para mi vida personal es una reflexión de que yo no puedo descuidar mis deberes espirituales con el Señor, porque eso me puede poner en una condición de vulnerabilidad. Y cuando estamos en una condición de vulnerabilidad, podemos abrir puertas al pecado, que fue lo que le sucedió a nuestro querido rey David. Entonces necesitamos tener constantemente atención espiritual. Lo que el Señor nos ha llamado a hacer, eso debemos hacer. En el tiempo que hay que hacerse, hay que hacerlo. No nos podemos decir, no, voy a ver si puedo, cuando los demás están haciendo y yo no lo estoy haciendo. Ojo, una vigilancia espiritual. ¿Cómo está mis responsabilidades? ¿Cómo están mis deberes espirituales para con el Señor? Lo que Él me ha asignado, ¿cierto? No me puedo retraer, que otros lo hagan y que yo me quede. Entonces, eso fue un primer punto que yo pude sacar para mi vida personal. Pero segunda, algo irónico. Miren qué es lo irónico. La comodidad puede llevar al descuido. Y es irónico porque uno dice, pero ¿cómo es que la comodidad me puede llevar al descuido? Sí, el exceso de comodidad me puede llevar al descuido de mi vida espiritual. Puedo descuidarme. ¿Por qué? Porque en ese momento David era un rey poderoso. Tenía victorias, bendiciones. Todo lo que hacía David era glorioso. Todo el pueblo lo amaba. Todo era impresionante. David era un rey poderoso. Entonces esa estabilidad pudo haber llevado a David a una situación de autosuficiencia. Y la autosuficiencia es, yo todo lo tengo, todo lo he logrado, mi corazón está conforme al corazón de Dios. ¿Para qué necesito yo tanto a Dios? Ya no lo necesito. Una situación de autosuficiencia. ¿Para qué oro? ¿Para qué busco al Señor tanto? ¿Para qué escribo tal vez más salmos? No, si ya tengo tanto en mi vida para dar. Entonces una situación de autosuficiencia donde David dejó de depender completamente de Dios. Y ahí es donde está el problema. Cuando por nuestra comodidad que hayamos logrado tal vez logros académicos, ¿cierto? Tenemos tanta ahorita conocimiento que decimos la verdad que
¿para qué más estudiar la Biblia? ¿Cierto? O financieramente hemos llegado a grandes logros y decimos la verdad, yo estoy bien, no me falta nada, mi familia está bien. ¿Para qué ya estar orando, dependiendo tanto de Dios, que a Dios hay que consultarle, que a Dios hay que decirle que Dios? Yo creo que yo ya estoy bien. Eso es un peligro, ¿por qué? Porque dejamos de depender completamente de Dios. Y David en ese momento dejó de depender de Dios porque se sentía autosuficiente. Tenía todo lo que un hombre puede anhelar. Y eso es un problema porque cuando nos sentimos autosuficientes, somos menos sensibles a su voz. Porque ya escuchamos nuestra propia voz. Y somos menos sensibles a su voz y somos propensos a actuar bajo nuestros propios deseos. Porque no somos sensibles a su voz. Entonces, ¿qué es lo que entra a gobernar? Nuestros propios pensamientos, pero aún peor, nuestros deseos. Que eso fue lo que llevó a la caída de David. Y entonces necesitamos reflexionar, hermanos. Yo necesito reflexionar que ante el éxito, la comodidad, podemos correr el riesgo de alejarnos de Dios, de alejarnos de su comunión. Porque sentimos que no nos necesitamos tanto. Amén. ¿Qué sucedió con Eva en el jardín del Edén? Tener una relación con el Señor cara a cara, constantemente lo tenían todo. ¿Y qué sucedió? Vino la serpiente, Satanás, ¿y qué le puso? Duda. Le mintió, le dijo, con que Dios te dijo que no comieras de ese árbol, porque ciertamente el día que comieres de ese árbol, de la ciencia del conocimiento del bien y el mal, va a ser como él. Entonces ustedes se están perdiendo de algo grande. Ve, Eva se sintió, ¿verdad, no? ¿Por qué nosotros no podemos llegar a ser como Dios, autosuficientes? Los deseos de lograr algo mayor, los deseos de ser más importante. Y ahí fue donde vino la caída, la autosuficiencia. Y entonces necesitamos nosotros saber que el confort, la comodidad o el éxito nos pueden llevar a un alejamiento de Dios y sentirnos autosuficientes. Eso es un peligro, ¿por qué? Porque podemos darle lugar a los deseos y los deseos nos van a gobernar. ¿Por qué? Porque no escuchamos la voz de Dios, lo que Él nos está dirigiendo, y se apagó la voz de Dios y hacemos conforme a lo que nosotros queremos. Pero lo otro que pude yo discernir de esta llamado de atención del Señor a David es que entonces vino la insensibilidad al pecado producto de todo esto. Cuando David vio a Betsabé, permitió que el deseo lo dominara. Ya lo dominó, fue el deseo, ignorando las advertencias a su conciencia y a la ley de Dios. David conocía la ley de Dios. David la recitaba, la conocía. ¿Cómo fue que fue a pasar por alto las advertencias del dulce cantor de Israel? Un hombre conforme al corazón de Dios. Pero aún pasó por alto su conciencia, hermanos, porque la conciencia le avisa a uno, ¿cierto? Hey, eso está mal, ¿qué es lo que tú estás viendo? No lo hagas. Pero David pasó todas las líneas. Eso indica que en ese momento la relación de David con Dios estaba en ceros. No había relación con Dios. Es impresionante. Por la comodidad, por la autosuficiencia. No había ese grado de intimidad porque pasar las líneas. Entonces, para mi vida personal, hermanos, es que la desconexión con Dios puede llevarnos a justificar acciones que nunca hubiésemos podido, que las hubiésemos realizado. A justificar acciones. Porque David lo que hizo fue que empezó a justificar acciones. No, se siguió una línea de conducta impresionante. Una insensibilidad al pecado impresionante encontramos aquí en David. Entonces, algo también que encontré como punto número 4 es la ausencia de arrepentimiento inmediato. David no se arrepintió inmediatamente. No se arrepintió y no se podía arrepentir inmediatamente. ¿Por qué? Porque ya su comunión con Dios no estaba, su voz no la escuchaba, no había absolutamente nada, ni la conciencia le escuchó a David. Entonces no podía haber arrepentimiento inmediato, porque se espera que nosotros, cuando tenemos intimidad con el Señor, que escuchamos su voz, inmediatamente viene y nosotros decimos, uy, Señor, perdóname, ¿cómo fue que yo pude hacer eso? Señor, perdóname. Y ¡pum!, cae uno de rodillas, porque el Espíritu Santo nos reargulle. Amén, hermanos. Y uno dice, no, ¿cómo yo le fui a decir eso a mi esposa? Mi amor, perdóname, yo no te dije eso. ¿Qué fue lo que pasó? Ahora nos podemos demorar un tiempito, un poquito tiempo, o con los hijos,
que no sirves para nada, o alguna persona que le gritamos, o bueno, en el tráfico dijimos cosas, ¿cierto? Pero después debe de venir ese arrepentimiento a nuestro corazón. Pero desafortunadamente David no tenía arrepentimiento. Y lo peor que vino para David es que trató de encubrirlo, lo que muestra que estaba espiritualmente insensible. Cuando leemos la historia, ¿qué hizo David? Mandó a llamar a Urías Eteo y le dijo: venga, tomemos vino. Trató de emborracharlo. Qué impresionante. Y al esposo de Betsabé le dijo: ahora sí, vaya y acuéstese. Encubramos el pecado para que nadie se dé cuenta y yo quede limpio. Encubrir un pecado es lo peor. ¿Por qué? Porque va en contra de la fidelidad del Señor. Y fue tan fuerte que Dios contuvo a este hombre, Urías, que 2 oportunidades para que fuera a acostarse con su esposa, y se quedó a la puerta de la casa de David. ¡Qué impresionante! Entonces no había ese arrepentimiento. Quiso encubrirlo hasta el momento en que el profeta Natán le hizo reconocer lo mal que estaba. Qué importante, hermanos, es cuando viene la palabra a través de un siervo de Dios, una sierva de Dios, y le dice a uno: estás mal, tienes que recapacitar sobre todo eso. Amén. Porque vino la palabra de Natán, y ¿sabe qué? Natán era amigo de David. Natán entraba a la casa de David, se sentaba en su cama. Natán no tenía que pedir permiso, entraba a su casa. Eran amigos. Pero aquí es donde viene algo interesante, hermanos, que cuando se trata de una situación que se ha perdido la insensibilidad, como en el caso de David, por más que Natán era leal a David, primero primaba era la fidelidad con Dios. Amén. Y eso es muy importante para nosotros, porque para nosotros podemos tener lealtad con las personas, y de hecho las tenemos, pero cuando se presenta una situación de este nivel, nosotros tenemos que pensar: o debo tener lealtad con los amigos, las personas, o primeramente fidelidad con el Señor. Amén. Y lo que el Señor demanda es: sé fiel, porque nos vamos a presentar a un tribunal de justicia, hermanos, donde el Señor vamos a presentarnos delante de Él. Entonces, qué bueno que Natán de una vez le habló a David, pero lo extraordinario de David es que vino arrepentimiento. Ahí sí, qué hermoso, porque David se arrepintió. Cuando vamos al Salmo 51, vemos a David allí desgajado completamente, pero completamente arrepentido. Y lo que le clamaba al Señor: no eches de mí tu Santo Espíritu. Salmo 51 es un salmo de arrepentimiento impresionante, donde David se arrepintió de la situación que estaba con el Señor y pudo volver a entrar en esa comunión con el Señor. Ni modo, como una persona de autoridad, como un rey, David tenía que rendir cuentas delante del Señor, y rindió cuentas, y eso fue bien costoso. Pero lo más importante es el arrepentimiento para poder llegar a la presencia del Señor. Fallaste, pero te arrepentiste. Sí, fallaste porque dejaste mi comunión. Entonces, cuando no somos conscientes de nuestras faltas o no buscamos a Dios para arrepentirnos, es una señal de que nuestra relación con Él se ha adormecido o se ha enfriado. Entonces tenemos que tener eso en cuenta. Cuando nosotros somos conscientes de nuestras faltas y no buscamos a Dios para arrepentirnos, ojo con eso, hay un adormecimiento espiritual, hay un enfriamiento, porque se espera que haya un arrepentimiento delante del Padre. Que le digamos como el hijo pródigo: he pecado contra el cielo y contra ti. Amén. Y en ese momento entonces el Señor extiende su anillo, vestiduras, pero el arrepentimiento es importante. Entonces, la pregunta que yo me hice, amados hermanos, porque esto salió fue del dolor de Dios, de decirle: es que no he sido suficiente para ti, David, ¿por qué hiciste todo lo que hiciste? Entonces la pregunta es: ¿cómo evitar adormecerme espiritualmente? ¿Cómo necesito evitar ese adormecimiento? Pues es despertando espiritualmente. Necesitamos despertar más a puertas de un año 2025 glorioso que viene. Amén. Necesitamos despertar espiritualmente, porque a pesar que David había ganado reinos, riquezas y todo, en el momento de esa caída todo se fue. Ya todo se fregó. Entonces ve lo espiritual. A mí me interesa lo espiritual, no lo material. Necesito lo espiritual, necesito tener esa relación con el Señor, que su voz esté de continuo en mi corazón, que Él sea mi guía,
que Él sea quien me ayude, pero yo tengo un corazón dispuesto de arrepentimiento cuando hayan faltas. De hecho los tenemos, porque ¿quién no comete errores, hermanos? Amén. ¿Quién no cometió errores ayer, anoche, esta mañana? Cometemos errores, pero lo que el Señor espera de nosotros es un arrepentimiento rápido para volver a esa comunión, para que el Señor vuelva a guiarnos, a darnos realmente la ruta que necesitamos. Entonces, algo que yo encontraba, hermanos, para despertar espiritualmente, porque es un nuevo despertar, es reconocer que siempre somos vulnerables al pecado. Amén. Yo soy vulnerable al pecado, siempre somos vulnerables. ¿Por qué? Porque estamos en este cuerpo y estamos en un mundo caído. Somos vulnerables al pecado. Ahora, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia, porque yo puedo tener opiniones, pero mis opiniones, primero va la palabra del Señor. Amén. Porque a veces uno dice, no, es que yo opino. Sí, tu opinión es valiosa, pero debe primar la palabra del Señor. Mira lo que dice 1 Corintios 10:12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Sí? Porque yo les puedo decir, hermano, no, yo como pastor, mire, oye, olvídese conmigo, nada. Yo soy 10 en conducta y jamás, hermano. Si el Padre Nuestro, los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y en una parte del Padre Nuestro dice, apártame de la tentación y líbrame de él. Y es la oración diaria del Padre Nuestro. Entonces todos somos vulnerables. Yo dije, es que todos somos vulnerables. Yo no puedo decirle a David, uy, mira lo que hiciste. No, todos somos vulnerables al pecado cuando lo entendemos. El que se sienta firme, mire que no caiga. Eso nos lleva a nosotros a tener una conciencia de que necesitamos mantenernos con cuidado. Entonces, hacer ese reconocimiento. Pero número 2, necesitamos cultivar una relación diaria con el Señor a través de las prácticas espirituales, la oración, el ayuno, la meditación, el estudio de la palabra. Necesitamos cultivar diariamente, hermanos, pero diariamente la palabra, la oración con el Señor. Número 3, necesitamos pedirle al Espíritu Santo que nos alerte. Porque Satanás anda 24/7, hermanos, buscando la caída del cristiano. Con el mundo no, porque el mundo lo tiene cegado. Pero con nosotros Él quiere que caigamos, y principalmente los que estamos en autoridad. Por eso es importante cuando la iglesia ora por nosotros, porque somos el blanco, porque si la cabeza cae, las ovejas se dispersan y viene el desánimo, viene todo eso. Pero qué importante es cuando nosotros cultivamos las prácticas espirituales, cultivamos una relación diaria con el Señor a través de prácticas espirituales. Pero número 3, debemos pedirle al Espíritu Santo que nos alerte constantemente, porque van y vienen las situaciones. No puedes decir, no, yo me la juego. Como una vez que un hermano, una reunión que tuvimos hace muchos años con otras iglesias, dijo, no, yo realmente espiritualmente me siento bien, que si yo veo una mujer desnuda, yo no tengo problema con eso. Yo dije, uy, Padre, y a mí me llega una imagen de eso, a mí me desarma, porque ¿qué es eso? En ese momento yo dije, wow, eso está tremendo, porque eso no es estar espiritualmente bien, ¿ve? Realmente si uno considera, no, yo tengo que guardarme de todo, porque vienen tentaciones al pecado. Entonces, cuando nosotros lo hacemos, pedirle al Espíritu Santo que nos alerte ante tentaciones y pecado. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es el que nos guía y nos da discernimiento. El Espíritu Santo nos da discernimiento. Por eso necesitamos, Espíritu Santo, alértame. Aunque yo crea que está bien, que todas las cosas están bien, dame discernimiento y guíame. Porque nuestra sensibilidad espiritual se puede apagar si no lo hacemos. El Espíritu Santo es el que viene a encender esa llama de la comunión con el Padre. Es el Espíritu Santo que nos mantiene. Por eso Pablo le dice a Timoteo, aviva el fuego que hay en ti, el fuego del Espíritu que fue dado por la imposición de manos. Necesitamos encender esa llama constantemente, pero debe ser constantemente pidiéndole al Espíritu Santo. Amén, hermanos. Alértame, dame discernimiento. Y una oración, hermanos, que personalmente yo estoy haciendo y la hacía esta mañana, porque cuando yo me levanto, yo le digo, Espíritu Santo, buenos días, Espíritu Santo, y empiezo a buscar del Espíritu. Todas las mañanas, tan pronto yo abro los ojos, yo no corro al celular, antes lo hacía, ahora el celular está debajo de la cama. Pero yo primero corro, Espíritu Santo. Y una de las oraciones es, Espíritu Santo, abre mis ojos a lo que tú quieres que yo vea. Amén.
Espíritu Santo, abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. No lo que yo quiero ver, lo que tú quieres que yo vea. Eso es una oración poderosa, amados hermanos. Amén. Espíritu Santo, abre mis ojos a lo que tú quieres que vea y abre mis oídos a tu voz. Abre mis oídos a tu voz, porque a veces en nuestros oídos hay tantas voces. Hay voces en el mundo, hay voces de entretenimiento, el enemigo manda dardos, pero es Espíritu Santo, abre mis oídos a tu voz. Porque David se le cerraron los oídos, David se le cegaron los ojos en ese momento y vio fue lo que su carne quería ver. Pero cuando le decimos al Espíritu Santo, abre mis ojos a lo que tú quieres que yo vea, Espíritu Santo de Dios, eso va a cambiar completamente nuestra dinámica. Yo creo, hermanos, amén. Va a cambiar mi percepción de mi comunión con el Señor. Y cuando sienta una advertencia en tu corazón, tenemos que actuar rápidamente. Que el Espíritu Santo diga, ojo, no hagas eso. Espíritu Santo, yo no lo hago, o hace esto, ayuda a esta persona. Pero que sepamos nosotros, esto es del Espíritu, es que yo lo siento. Es que esto lo tengo aquí, hay que actuar rápidamente. O quítate de ahí, no te metas ahí. Ojo con eso, yo tengo que actuar rápidamente. Amén. Porque David no actuó rápidamente, David se dejó llevar y por eso llegó hasta el asesinato, hasta el encubrimiento, pasó todas las líneas. Otra oración, hermanos, que yo estoy levantando en este tiempo es: Espíritu Santo, llena mi corazón y mi mente. Porque David, su mente y su corazón estaban en otro asunto, pero yo hoy le estoy diciendo: Espíritu Santo, llena mi corazón y mi mente. Espíritu Santo, necesito que tú llenes mi corazón y mi mente, porque yo soy esposo, yo soy padre, yo soy abuelo, yo soy pastor, yo soy una figura pública, yo soy una persona de autoridad, hermanos, que si no es con la ayuda del Espíritu Santo, olvídese, hermanos. Yo ministro cualquier otra cosa menos lo que el Señor quiere. Entonces yo tengo que depender del Espíritu Santo, pero tengo que ser intencional en mis oraciones. Amén. Yo tengo que ser intencional y decirle: Señor, sí, estas son de mis debilidades, porque cuando yo le presento al Señor mis debilidades, soy fuerte en el Señor. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y todos tenemos debilidades, hermanos, porque estamos en este cuerpo, aún no hemos sido glorificados. Pero cuando le decimos: Señor, sé tú llenando mi corazón y mi mente, y ayúdame a escuchar tu voz en cada situación. Esto nos lleva a un nivel mayor y en estos tiempos lo necesitamos. En este tiempo necesitamos ser conscientes que hay adormecimiento espiritual y que necesitamos nosotros salir de ese adormecimiento, y el único que nos puede ayudar es el Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos guía a toda verdad, es el único que nos alerta, es quien nos alinea y nos lleva realmente a tener una vida de comunión con el Padre. Porque el dulce cantor de Israel, el rey David, completamente no escuchó la voz de Dios, no escuchó las advertencias. Pero otra oración que le estoy levantando al Señor es: enséñame a caminar en obediencia. Enséñame a caminar en obediencia, porque David se olvidó de la ley de Dios. David, que conocía toda la literatura bíblica, tenía todo el conocimiento, se le cauterizó. Entonces, algo que yo estoy diciendo: Espíritu Santo, enséñame a caminar en obediencia a tu palabra. Necesito, ayúdame y enséñame. ¿Sabe para qué? Para distinguir lo bueno de lo malo. Amén. Porque David no pudo distinguir qué era lo bueno y lo malo. Entonces yo le estoy diciendo: Espíritu Santo, enséñame a caminar en obediencia. ¿Por qué? Porque hay personas, y aquí es donde viene lo que se llama la gran apostasía, que está en estos tiempos en la iglesia de Cristo Jesús. ¿Qué es la gran apostasía? Que creyentes se están apartando. Se están apartando porque a las cosas buenas, ¿qué dice la Biblia? Las llaman malas. Cuando una persona hace algo bueno, le están diciendo: usted hizo lo malo. Pero cuando una persona hace lo malo, eso es apostasía, hermanos. Entonces, por eso, Espíritu Santo, ayúdame a caminar en obediencia para distinguir entre lo bueno y lo malo, que mi vida sea guiada por ti. ¿Sí? Al Espíritu Santo. En este tiempo, hermanos, necesitamos alinearnos completamente al Espíritu Santo para tener un despertar espiritual, porque si no, no vamos a tener discernimiento y entonces no vamos a escuchar su voz y vamos a hacer las cosas conforme a lo que queremos. Pero ese no era el propósito de Dios para tu vida. Ese no era el propósito de Dios para David. No era de ninguna manera el propósito de Dios. Por eso, cuando yo escuché
que no he sido suficiente para ti. A mí me dolió el corazón cuando yo escuché esa porción de la escritura que el profeta Natán va y le dice a David. Y Dios diciéndole, si yo hubiera sido suficiente para ti, yo te había dado todo y aún más. Y yo dije, ¿cuánto más le podía haber dado al Señor a David de todas las riquezas que lo coronó en gloria? Entonces, esas son las oraciones que yo estoy levantando en la mañana, porque realmente para mí fue tremendamente impactante lo que el Señor a través del profeta Natán le dice a David. Entonces, hermanos, necesitamos entrar en esa dimensión de despertar en el Espíritu a través del Espíritu Santo. Aún en la palabra, cuando nosotros abrimos las Escrituras, el Espíritu Santo, háblame a través de la palabra. Nosotros no podemos tomar la... ¿cómo es? El juego ese que se... Pindo, Macarafé, esa cosa. O a ver qué sale. A ver, ¡ay! No. Hermanos, un despertar espiritual es: Espíritu Santo, yo oro, Señor, muéstrame los tesoros que hay aquí, Señor, guíame a través de tu palabra. ¿Qué es lo que tú quieres que yo aprenda hoy? Espíritu Santo de Dios, antes de abrir la palabra inclusive. Es una dependencia del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos va a guiar a la palabra. Créame que nos va a guiar. Es lo primero que yo hago cuando yo voy a predicar, o el tema del mes. Espíritu Santo, ¿qué es lo que el pueblo necesita? Espíritu Santo, yo no sé, yo no puedo, yo soy inútil. Porque de hecho la Biblia dice que nosotros somos siervos inútiles, porque lo que el Señor nos mandó a hacer, eso hacemos. O sea, yo no puedo hacer nada nuevo. Por eso tengo que tener dependencia del Señor, para que no me vaya a creer yo que yo puedo hacer cosas o añadirle. Entonces es esa dependencia, porque el Espíritu Santo nos habla a través de la Escritura. ¿Y sabe qué sucede cuando nosotros le pedimos al Espíritu Santo que nos revele los tesoros, que nos revele la Escritura? Cuando el Espíritu Santo nos habla, vamos a entenderlo mucho mejor, porque conocemos la palabra de Dios. Amén. Porque el Espíritu Santo, la palabra es inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, cuando nosotros ya tenemos ese buen hábito de la palabra, pues vamos a entender más lo que el Espíritu Santo nos quiere decir. Lo entendemos muchísimo mejor, y eso nos ayuda a nosotros a tener ese discernimiento. Que le podamos decir al Espíritu Santo: ilumíname a través de tu palabra, ilumíname, muéstrame el camino, las decisiones que debo de tomar conforme a tu propósito. No por mis emociones, sino por tu propósito, Espíritu Santo. Porque si estamos aquí es porque tenemos un propósito de parte del Señor. Amén. Si estamos en el reino de Dios es con propósito de Dios. Entonces todo tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, lo que el Espíritu Santo ponga en nuestro corazón y nos guíe. Ilumíname a través de tu palabra, Señor. Abre mis ojos para ver esos tesoros. Enséñame lo que tú quieres que yo aprenda hoy. Espíritu Santo, muéstrame las áreas donde estoy fallando. Qué importante decirle al Espíritu Santo. No se lo estoy diciendo a cualquier persona. Si son cosas privadas, que de hecho las tenemos, digámoselas al Espíritu Santo. Espíritu Santo, muéstrame las áreas donde estoy fallando, porque yo necesito no seguir cayendo en la misma situación. Muéstrame las áreas donde estoy fallando y dame un corazón humilde para arrepentirme. Amén. Porque David pasó por alto el arrepentimiento hasta que tuvo que venir el profeta a decirle. Pero qué hermoso cuando nosotros podemos sinceramente decirle: muéstrame esas áreas y dame un corazón para arrepentirme inmediatamente. Porque va a venir ese dolor a nuestro corazón para uno arrepentirse. Ayúdame a confesar el pecado sin justificarlo. No, es pecado y punto. David no se justificó. No, es que el general me dijo que no fuera. No, es que tenía esta situación. No. David inmediatamente ¡pum! Cayó y empezó a clamar el Salmo 51. Es impresionante. Inmediatamente nos arrepentimos. Y eso es lo que dice la Escritura. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda. No hay nada mejor que el arrepentimiento, que la confesión. Amén, amados hermanos. Se quita ese peso. Como dice el libro de Hebreos, quítense de vosotros todo ese peso que os agobia. Se quita uno ese peso y anda uno ligero, anda con el Espíritu. Entonces, hermanos, cuando escuché yo este llamado del Señor a David, entendí que yo tengo que
tener un despertar espiritual, pero tengo que hacerlo intencional, clamándole al Espíritu Santo constantemente, diariamente, y también empezar a desarrollar un ambiente para su presencia, porque sabe que el Espíritu Santo, la presencia de Dios se manifiesta en lugares que lo propiciamos para Él. Por eso tenemos este lugar, porque aquí viene la alabanza, la adoración, y entonces es un lugar para su presencia. Por la mañana estamos orando temprano aquí, clamándole al Señor. Entonces lo mismo hagamos en nuestros hogares. Tengamos ese lugar de adoración, pongamos nuestra música cristiana, cantemos himnos y salmos. Tomar la palabra de Dios y empezar a cantar un salmo o a declarar un salmo. ¿Sabe que eso cambia el ambiente espiritual inmediatamente cuando tenemos ese buen hábito? Cambia el ambiente. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo al Espíritu Santo, tú eres el más importante. Yo quiero tener un ambiente propicio. ¿Por qué es importante hacerlo? Para que no se apague esa llama del Espíritu en nuestros hogares y para que nuestros hijos puedan mantener también encendidos en esa llama. Mire lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 4:30, lo que no deben de ser nuestros hogares. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esta escritura, al aplicarla, es la presencia del Espíritu Santo en nuestro hogar. Ir cortando con todo eso, gritos, ira, todo eso. Pero hay que propiciar el ambiente con alabanzas, traer esa presencia del Espíritu Santo, crear un espacio donde el Espíritu Santo sea bienvenido. Que nosotros podamos decir, Espíritu Santo, realmente eres bienvenido porque tenemos un ambiente. Hermanos, y que seamos intencionales en evitar todo lo que nos pueda apartar de esa comunión con el Espíritu Santo. Y tenemos que hacerlo. Está incluido también el exceso de trabajo. Hay tanto exceso de trabajo, muchas veces tomamos los domingos. Ok, a veces por la situación financiera 1 o 2 domingos, pero cuando ya se toma esa costumbre los domingos, el domingo es cuando venimos nosotros a juntarnos para adorar al Señor. A veces el exceso de trabajo nos apaga esa comunión con el Señor. Entonces necesitamos que todas esas distracciones, aparte del excesivo entretenimiento, nos aparta de la voz del Señor, del Espíritu Santo. Incluso relaciones que no edifican, amistades que no edifican. Todo eso necesitamos decir, Espíritu Santo, en este tiempo yo quiero un despertar espiritual. Yo no quiero el adormecimiento espiritual, porque ese adormecimiento va a hacer que yo haga cosas conforme a lo que yo quiero y no conforme a tu voluntad. Amén. Entonces necesitamos propiciar ese ambiente. Despertar espiritual es cultivar un corazón agradecido para el Señor. Yo les compartía que un corazón agradecido abre los cielos, pero un corazón desagradecido los cierra. Y hablábamos con mi esposa esta mañana, porque es muy fácil enfocarnos en lo que nos falta, en lugar de dar gracias por lo que ya tenemos. Amén. Somos dados a eso. Lo que nos falta, siempre estamos lo que nos falta, pero no somos agradecidos con lo que ya tenemos. Entonces, ¿sabe qué podemos hacer? Hagamos una lista diariamente por las bendiciones que recibimos de Dios. Sean pequeñas o sean grandes, hagamos esa lista para que tengamos un corazón agradecido, porque ese corazón agradecido nos va a mantener en una comunión de lo fiel y bueno que es el Señor para nuestra vida. Amén. Entonces, hermanos, en este tiempo el Señor quiere darnos, como le dijo a David, si yo hubiese sido suficiente para ti, no te había dado más de lo que te he dado y aún más, y el Señor quiere darnos aún más para este 2025. Mucho más, hermanos, mucho más. Pero necesitamos es que nos alineemos al Espíritu Santo y que podamos diariamente decir, Espíritu Santo, yo no voy a descuidar mi vida, yo soy vulnerable, porque en el momento que nos creemos vulnerables, que no somos vulnerables, ahí viene la caída. Cuando hay autosuficiencia, cuando nos acomodamos, cuando decimos no, no. Hermanos, necesitamos despertar espiritualmente, amén. Debe venir un despertar espiritual para nuestras vidas. ¿Qué tal si nos ponemos sobre nuestros pies? Les pido que nos podamos poner sobre nuestros pies para que oremos al Espíritu Santo en esta mañana y le podamos decir, Señor, hoy queremos, Espíritu Santo, que
tú nos ministres. Necesitamos, no es que lo queramos, es que necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos, Espíritu Santo, de tu visitación. Necesitamos desesperadamente de tu guianza, porque no queremos tomar decisiones conforme a lo que queremos, sino al propósito en gloria en Cristo Jesús. Tu propósito en gloria en Cristo Jesús. Y allí empieza a orar y digámosle al Espíritu Santo, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, nosotros somos más que vulnerables, Espíritu Santo de Dios. Y perdónanos, Espíritu Santo de Dios, porque nos hemos creído autosuficientes. Creemos que todo lo podemos lograr, Señor, y hemos perdido ese primer amor. Ese primer amor que siempre corríamos a ti cuando no teníamos nada, cuando apenas, Señor, estábamos viendo una pequeñita luz a la salida del túnel, Señor, y tú nos has bendecido tanto. Perdónanos, Señor, porque nos hemos enfocado más en lo que nos falta y no en lo que tenemos, Señor. Perdónanos, Señor, porque tú nos has coronado de bendiciones, nos has guardado. Han venido dificultades, pero tú nos dijiste que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en ti, porque tú venciste al mundo, Señor. Y hoy, Señor, te pedimos perdón, porque la confesión y la humillación, el arrepentimiento es tan importante, Señor, en tu reino. Espíritu Santo, llévanos a ese arrepentimiento, de poder reargulle nuestro corazón para poder saber en qué áreas estamos fallando. Espíritu Santo de Dios, muéstranos esas áreas, Señor, te lo pedimos. Y pídele al Señor, porque todos somos vulnerables, hermanos. Por eso la Escritura dice que el que se sienta firme, mire que no caiga, hermanos. Y dile, ¿cuáles son las áreas, Espíritu Santo? Eso es tan saludable, porque el Espíritu Santo no está para condenarte, no está para condenarme. El Espíritu Santo está para llevarte al perdón, al arrepentimiento, y para restaurar todo aquello que se desacomodó, todo aquello que se desajustó. El Espíritu Santo viene a restaurarlo. Lo que nosotros necesitamos decirle es: perdóname, me arrepiento. Hoy entiendo que hay áreas en mi vida que no te he rendido, pero hoy te las rindo. Tal vez sea la comodidad, tal vez sea la autosuficiencia, que tú ya crees que todo lo puedes lograr, sabiendo que tenemos al Dios del universo, tenemos a Jesús, tenemos al Espíritu Santo de Dios, tenemos lo más grande del universo, y muchas veces nos creemos autosuficientes. Pero pidámosle perdón al Espíritu Santo por ser autosuficientes, por creernos que podemos hacer las cosas a nuestra manera y no conforme a su voluntad. Perdónanos, Espíritu Santo. Hoy aquí hay un pueblo, hay familias humilladas, arrepentidas, porque hemos creído, te hemos dejado de lado, Señor, y no sabemos que es un peligro latente, Señor, porque somos vulnerables. Hoy, Señor, nos presentamos desnudos delante de ti, porque somos vulnerables. Y Espíritu Santo, gracias. Gracias por perdonarnos. Gracias por llevarnos al arrepentimiento. Gracias, Señor, por saber, Señor, que de ahora en adelante podemos caminar contigo. Y abre nuestros ojos, Espíritu Santo. Dile allí al Espíritu Santo: abre mis ojos para ver lo que tú quieres que yo vea. Mis ojos no podrán ser llevados a ver lo que yo quiero ver, sino lo que tú quieres que yo vea. Espíritu Santo, pon colirio en mis ojos, limpia mis ojos. Yo no quiero ver lo que tú no quieres que yo vea. Yo solamente quiero ver lo que tú quieres que yo vea. Digámosle al Espíritu Santo: Espíritu Santo, abre mis oídos para tu voz. Necesito tu voz, Espíritu Santo, porque hay tantas voces que me dicen una cosa, que me dicen otra, y entran a confundirme, y aún el enemigo se aprovecha para sacarme del propósito por el cual, Señor, tú me has traído en este tiempo. Espíritu Santo, quiero escuchar tu voz. Espíritu Santo, revélame a través de la Escritura. Revélame, Señor, tus tesoros. Espíritu Santo de Dios, muéstrame, guíame, Señor. Dame discernimiento espiritual, que no me deje llevar por las emociones, ni por las personas, ni por las circunstancias. Quiero ser dirigido por ti. Dame discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, llamar a lo malo malo y a lo bueno bueno. Espíritu Santo de Dios, oh, no queremos, Señor, seguir modelos de hombres, no queremos seguir ejemplos de personas. Queremos alinearnos completamente a ti, Espíritu Santo de Dios. Oh, Señor, trae un despertar espiritual a nosotros, lo necesitamos. Queremos salir de ese adormecimiento, Espíritu Santo de Dios.
Queremos salir de ese adormecimiento, porque en ese adormecimiento no te vemos a ti, no te escuchamos. Y ahí es cuando viene que nosotros hacemos las cosas a nuestra manera y después decimos, es que Dios, ¿dónde está? Pues ¿dónde va a estar, Señor, si estamos adormecidos, dormidos completamente, pensando en lo nuestro, en las cosas nuestras? Pero hoy, Espíritu Santo, te clamamos por un despertar, y levanta tus manos allá al Señor y dile: Señor, este año 2025 yo anhelo ese despertar. Que hoy empiece ese despertar en mi vida, en mi casa, que en mi casa podamos entonar alabanzas, compartir la palabra, cánticos de salmos, de adoración, Espíritu Santo, porque tú eres suficiente para nosotros. Y dile: tú eres suficiente para mí, Padre. Jesús, tú eres suficiente para mí. Tú eres suficiente, suficiente, Señor. Tú eres suficiente para mí, porque si te tengo a ti, lo tengo todo, Señor. Tú eres suficiente. Porque cuando levantamos esa alabanza, Señor, esa alabanza tiene que tener ese significado. Tú eres suficiente. Aún me faltan cosas, yo lo sé, Señor. Aún me faltan logros, aún me faltan metas, aún faltan promesas. Pero tú eres suficiente, tú eres suficiente. Tú has sido bueno. Tú tienes para mí un futuro, una esperanza, Señor. Y tú eres más que suficiente, Señor. Tú eres más que suficiente. Nada me ha faltado, Señor. Lo demás vendrá por añadidura. Pero hoy te declaramos a ti, Señor, que tú eres nuestro mayor anhelo, nuestro mayor amor. Si alguien quisiera pasar al frente, aquí al altar, a adorar al Espíritu Santo, a pedirle más al Espíritu Santo, el altar está abierto, hermanos. El altar está abierto para esos corazones hambrientos y sedientos por un despertar espiritual. Que le digan: Espíritu Santo, queremos despertar de este adormecimiento, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, hoy yo quebranto todo adormecimiento que el enemigo ha puesto, Señor, en nuestras vidas. Todo adormecimiento para la lectura, la oración, para la meditación de la palabra. Todo adormecimiento que ha traído en nuestros hogares, porque le damos prioridad a otras cosas, Señor, pero te hemos dejado a ti de lado. Oh Señor, hoy queremos, Señor, delante de ti hacer pacto contigo. Y levanta tu mano derecha allí, dile: Espíritu Santo, hoy ayúdame a comprometerme con el Padre para hacer un cambio en mi vida. Que venga este despertar espiritual a nuestro hogar, a nuestras vidas, para que yo no andemos como caminan los demás. No seguir, Señor, conductas erróneas, Señor. No seguir ejemplos del mundo, sino poner nuestra mirada en ti, en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy nos rendimos completamente a ti, Señor. Hoy nos rendimos completamente a ti, Señor. Y Señor, despiértanos, sácanos de ese adormecimiento, Padre. Muéstranos, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos, llena nuestra mente de ti, nuestro corazón de ti, Señor. Porque de esa manera podemos ver el gran propósito que tú tienes para nosotros en este tiempo. Porque no estamos aquí, Señor, solo por tus misericordias, aunque gracias por tus misericordias. Estamos aquí en este lugar, es por el propósito de gloria que tú tienes para nosotros, Padre. Porque es peso de gloria el propósito que tú tienes para nosotros. En Cristo Jesús te damos gracias, Padre. Amén, amén. Gracias, Jesús.